Y si el secreto para entender a la primera gran civilización estuviera en su ADN, imagínese esto. Los sumerios, un pueblo antiguo que nos dio la escritura, construyó las primeras ciudades y dio forma a los cimientos de nuestro mundo moderno. Siguen siendo uno de los misterios más perdurables de la historia. A pesar de sus grandes logros, los sumerios desaparecieron hace miles de años, dejando tras de sí preguntas que han desconcertado a arqueólogos, lingüistas e historiadores durante generaciones. Pero lo que hace únicos a los sumerios no son solo sus increíbles logros, sino su ADN. ¿Cómo es posible que la primera sociedad urbana, los inventores de la civilización tal y como la conocemos, tuvieran un código genético tan distinto que desafía nuestra comprensión de la historia humana antigua? Hoy nos sumergimos de lleno en los revolucionarios descubrimientos del ADN sumerio, desde misteriosos marcadores genéticos que los vinculan a la antigua Mesopotamia hasta teorías que sugieren que procedían de tierras lejanas. Desentrañaremos la historia de quiénes eran, de dónde venían y por qué su legado genético no se parece a ningún otro. Pero antes de empezar, imagínese lo siguiente. ¿Y si pudiéramos desvelar los secretos del pasado gracias a la ciencia? ¿Y si su ADN no solo nos hablara de ellos, sino que también nos revelara capítulos ocultos de la historia de la humanidad que nunca hemos conocido? Si te fascinan las civilizaciones antiguas, tanto como a nosotros, no olvides darle al botón de me gusta, suscribirte a nuestro canal y compartir tu opinión en los comentarios. ¿Cuál es tu teoría sobre el misterioso origen de los sumerios? Sumerjámonos en el increíble mundo del ADN antiguo y descubramos la historia jamás contada de los sumerios. Para entender por qué el ADN de los sumerios es tan único, primero tenemos que preguntarnos, ¿quiénes eran? Imagínese de pie en la bulliciosa ciudad de Uruk hace más de 5000 años. Elevados zigurats surcan los cielos, los agricultores cultivan fértiles campos, regados por los ríos Tigris y Éufrates, y los escribas inscriben símbolos cuneiformes, el primer lenguaje escrito del mundo en tablillas de arcilla. Este es el mundo que crearon los sumerios, una civilización tan avanzada que sentó las bases de prácticamente todas las sociedades posteriores. Los sumerios fueron los primeros en hacer muchas cosas: construir ciudades, desarrollar un sistema legal codificado y organizar complejas redes comerciales. No solo sobrevivieron, sino que prosperaron, convirtiendo los áridos pantanos del sur de Mesopotamia en la cuna de la vida urbana. Sus ciudades, Ur, Uruk y Eriduno, eran meros asentamientos, sino los planos de lo que más tarde se convertirían en metrópolis modernas. A pesar de todos sus logros, los sumerios siguen siendo un misterio. Su lengua, el sumerio, es una lengua aislada. No tiene parientes conocidos en ninguna familia lingüística, antigua o moderna. Esto los hace aún más enigmáticos. ¿Cómo surgió una cultura tan singular en una de las encrucijadas más fértiles de la migración humana? ¿Y por qué su identidad, a diferencia de la de sus vecinos, dejó una huella tan singular en la historia? Lo más fascinante es que sus orígenes siguen siendo objeto de debate. ¿Eran emigrantes de las montañas del noreste, como sugieren algunas teorías? ¿O eran autóctonos, surgidos en las tierras pantanosas de Mesopotamia? ¿Qué nos dice su ADN sobre estas teorías opuestas? Al explorar su legado genético, hay que tener en cuenta que los sumerios no existieron aislados. Compartieron su mundo con acadios, hurritas y elamitas,
cada uno de los cuales contribuyó al mosaico de la antigua cultura mesopotámica. A pesar de ello, los sumerios destacan. Su cultura, su lengua y ahora su ADN apuntan a una historia sin parangón. ¿Quiénes eran los sumerios? La primera gran civilización, sí, pero también un rompecabezas, un pueblo cuya huella genética podría ser la clave para desentrañar su verdadera identidad. Ahora que hemos preparado el escenario para los notables logros de los sumerios, adentrémonos en la ciencia, su ADN. ¿Qué hace que su legado genético sea tan único y cómo los distingue de otros pueblos antiguos? Para empezar, recurrimos a los datos del cromosoma Y. Los estudios revelan que un linaje dominante en el acervo genético sumerio es la rama Zeta 1 Page 08, que se expandió localmente durante el apogeo de su civilización. Este marcador los vincula firmemente al corazón de Mesopotamia e indica que probablemente eran autóctonos, personas que surgieron y evolucionaron en la región, en lugar de emigrar desde tierras lejanas. Pero aquí es donde la cosa se pone aún más intrigante. Un linaje menos común, Kion asterisco, apunta a conexiones ancestrales más profundas con poblaciones del norte de Mesopotamia, lo que sugiere una compleja interacción entre orígenes locales y antiguas migraciones. Y su ADN materno, transmitido de generación en generación a través del ADN mitocondrial, esto revela un fuerte componente euroasiático occidental, la huella genética de Oriente Próximo. Sin embargo, también descubre sutiles contribuciones de África y el sur de Asia, especialmente evidentes en sus linajes maternos. Son estas pequeñas huellas genéticas las que nos recuerdan lo interconectado que estaba el mundo antiguo. El comercio, la migración y el intercambio cultural dejaron huellas que se extendían mucho más allá de Mesopotamia. Un grupo moderno nos ofrece una comparación fascinante. Los árabes de las marismas del sur de Irak. Esta población se considera desde hace tiempo el vínculo vivo más estrecho con los antiguos sumerios. Los estudios genéticos confirman una fuerte ascendencia de Oriente Próximo en los árabes de las marismas, con una influencia mínima del sur de Asia o África, lo que refleja fielmente el perfil genético de sus posibles antepasados sumerios. Esta conexión duradera sugiere que los sumerios pueden haber dejado algo más que huellas culturales. Pueden haber transmitido su propio ADN. Pero, ¿por qué es importante esta homogeneidad genética? Uno de los factores radica en su estructura social. Los sumerios practicaban la patrilocalidad, un sistema en el que las mujeres se trasladaban a las comunidades de sus maridos, mientras que los hombres permanecían arraigados en sus tierras ancestrales. Con el tiempo, esto reforzó la continuidad genética entre linajes masculinos, amplificando los marcadores únicos que vemos hoy en día. Lo que realmente distingue a los sumerios es cómo su ADN refleja tanto la estabilidad como la diversidad. Aunque sus principales marcadores genéticos los anclan en Oriente Próximo, los débiles ecos de ascendencia africana y sudasiática cuentan la historia de una civilización que no estaba aislada, sino comprometida con el resto del mundo antiguo. Es un testimonio de su papel como pioneros, no solo de la vida urbana, sino también como participantes en las primeras redes de conexión global. El ADN de los sumerios no solo nos ayuda a comprender quiénes eran, sino que nos reta a replantearnos de qué eran capaces las sociedades antiguas. Su singularidad genética
no es sólo un marcador de su identidad, es una ventana a la forma en que las civilizaciones surgieron, florecieron e interactuaron en formas que sólo estamos empezando a descubrir. El ADN de los sumerios nos da pistas fascinantes sobre sus orígenes, pero también plantea más preguntas. ¿De dónde procedían y cómo se establecieron en las marismas del sur de Mesopotamia? A lo largo de los años, los estudiosos han propuesto teorías contrapuestas, cada una de las cuales ofrece una visión diferente del enigmático pasado de los sumerios. Una de las ideas más debatidas es la hipótesis de la ruta meridional. Esta teoría sugiere que los sumerios se originaron en el subcontinente indio y llegaron a Mesopotamia siguiendo la costa del Golfo Arábigo. Los defensores de esta teoría señalan las similitudes culturales y lingüísticas entre las primeras civilizaciones del sur de Asia y los sumerios. Sin embargo, cuando nos fijamos en su perfil genético, las pruebas no encajan del todo. Aunque en su ADN mitocondrial hay rastros de ascendencia sudasiática, son mínimos, demasiado escasos para apoyar la idea de una migración a gran escala. Esto sugiere que, si los sumerios tenían alguna conexión con el sur de Asia, probablemente fuera a través del comercio o de intercambios culturales esporádicos, más que por linaje directo. Otra idea convincente es la hipótesis de la ruta montañosa del noreste. Según esta teoría, los sumerios descendían de poblaciones de las tierras altas del norte de Mesopotamia o de los montes Zagros. Las pruebas genéticas apoyan esta teoría, sobre todo la presencia del linaje Hato 1-M, 267*, del cromosoma Y, que también se encuentra en poblaciones de esta región. Los registros arqueológicos refuerzan aún más esta teoría, señalando influencias culturales tempranas procedentes del norte, como cerámica y herramientas anteriores al surgimiento de las ciudades sumerias. Esto sugiere que los sumerios podrían haber emigrado hacia el sur, asimilando gradualmente y aprovechando los conocimientos de las comunidades anteriores que encontraron en las marismas. También existe la posibilidad de que los sumerios fueran autóctonos, es decir, que surgieran directamente en las marismas del sur de Mesopotamia. Esta teoría sostiene que los sumerios evolucionaron en el lugar y que su cultura y su composición genética fueron moldeadas por el entorno único del delta del Tigris y el Éufrates. El predominio de Hato, 1 página 08, en los datos de su cromosoma, y apoya firmemente esta opinión, indicando una expansión localizada durante el mismo periodo en que los sumerios estaban construyendo sus ciudades-estado. Sus fuertes vínculos genéticos con los modernos árabes de las marismas refuerzan aún más la idea de que estaban profundamente arraigados en esta región. Curiosamente, ninguna de estas teorías coincide plenamente con la creencia popular de que los sumerios eran un grupo extranjero que emigró a Mesopotamia tras la introducción del búfalo de agua. Los estudios genéticos demuestran que la introducción del búfalo de agua y el cultivo del arroz desde el sur de Asia solo tuvo un impacto marginal en el acervo genético de la región. Esto desmiente la idea de una afluencia extranjera a gran escala durante la época sumeria y apunta, en cambio, a una civilización que se desarrolló orgánicamente, con solo influencias menores de poblaciones externas. Cada una de estas teorías arroja luz sobre un aspecto diferente de la historia de los sumerios, pero su ADN revela una verdad más profunda. Estaban arraigados en su entorno y conectados con el resto del mundo, ya fuera a través de pequeñas migraciones
del intercambio cultural o de la adaptación a su entorno, los sumerios ejemplificaron la compleja interacción de estabilidad y cambio que define la historia de la humanidad. Entonces, fueron los sumerios emigrantes de las montañas, comerciantes del sur de Asia, o la primera gran civilización surgida de las marismas de Mesopotamia. La respuesta puede estar en algún punto intermedio. Sus orígenes, al igual que su ADN, son un mosaico, una mezcla de influencias que, juntas, crearon uno de los pueblos más extraordinarios de la historia. Para comprender plenamente la singularidad del ADN sumerio, debemos adentrarnos aún más en el pasado, antes de que surgiera su civilización. La tierra que habitaron, Mesopotamia, ha sido durante mucho tiempo una encrucijada de migraciones humanas e intercambios culturales que se remontan al Neolítico. Los sumerios no existieron en el vacío. Su legado genético y cultural se construyó sobre las capas de poblaciones que les precedieron. El ADN antiguo de Mesopotamia revela una cronología fascinante. Durante los periodos prealfarero y neolítico alfarero, dos grandes oleadas migratorias invadieron la región. La primera trajo a los primeros agricultores de Anatolia, cuyos conocimientos de agricultura transformaron el creciente fértil en la cuna de la civilización. Estos primeros pobladores dejaron una importante huella genética, formando la base de la ascendencia mesopotámica. Su influencia aún puede apreciarse en el perfil genético predominantemente euroasiático occidental de los sumerios. La segunda oleada migratoria trajo gente de los montes Zagros y las tierras altas circundantes. Estos grupos introdujeron nuevas prácticas culturales y tecnologías, como la cerámica avanzada y las técnicas de domesticación. Su llegada sentó las bases para el desarrollo de la cultura Ubaid, precursora directa de los sumerios. Las evidencias arqueológicas de los yacimientos ubaíes, cerámica, casas de caña y sistemas de irrigación permiten vislumbrar las innovaciones que más tarde definirían la sociedad sumeria. Cuando aparecieron los sumerios, Mesopotamia ya se había convertido en un crisol de influencias genéticas y culturales. Sin embargo, lo que diferencia a los sumerios es cómo sintetizaron estas influencias en algo totalmente nuevo. A diferencia de sus predecesores, los sumerios desarrollaron ciudades monumentales, una religión formalizada y el primer sistema de escritura conocido, logros que supusieron un profundo salto adelante en la historia de la humanidad. Pero, ¿en qué medida su composición genética fue moldeada por estas poblaciones anteriores? Las pruebas sugieren que, aunque los sumerios heredaron muchos rasgos de los agricultores neolíticos y de los emigrantes de las tierras altas, también mantuvieron una identidad genética propia. Esto es especialmente evidente en el predominio del linaje Quata, 1 página 08, durante el período de las ciudades-estado sumerias, un marcador que indica una expansión localizada, exclusiva del sur de Mesopotamia. Lo que resulta aún más intrigante es la relativa falta de influencia genética externa durante la época sumeria. Aunque las fértiles tierras de Mesopotamia la convirtieron en un centro de comercio y migración, los datos genéticos muestran que los propios sumerios permanecieron relativamente aislados. La estructura de su sociedad, con énfasis en el linaje masculino, y la patrilocalidad ayudó a preservar su firma genética distintiva, incluso cuando interactuaban con culturas vecinas como la acadia y la elamita. Al unir estas capas de pruebas genéticas y arqueológicas,
empezamos a ver cómo los sumerios fueron moldeados por su entorno. Las fértiles marismas del sur de Mesopotamia, combinadas con los conocimientos heredados de culturas anteriores, proporcionaron las condiciones perfectas para el surgimiento de una civilización única. El ADN de los sumerios no solo nos dice de dónde venían, sino que revela cómo evolucionó su mundo a lo largo de miles de años. Desde los primeros agricultores neolíticos hasta los constructores de ciudades-estado, cada capa de la historia de Mesopotamia contribuyó al mosaico que hizo de los sumerios uno de los pueblos más extraordinarios de la historia. ¿Qué hizo a los sumerios tan distintos, tanto cultural como genéticamente? Su ADN, combinado con sus prácticas sociales y su entorno, encierra las respuestas. Los sumerios no eran solo un producto de su tiempo, sino una civilización atípica que forjó su propio camino manteniendo una identidad única que los diferenciaba de sus vecinos. Uno de los principales factores que contribuyen a su carácter distintivo es el aislamiento. Los sumerios vivían en las tierras bajas pantanosas del sur de Mesopotamia, un entorno que actuaba como barrera natural. Este aislamiento, combinado con su estructura social, contribuyó a preservar su perfil genético único. A diferencia de sus vecinos del norte, más expuestos a las migraciones e influencias culturales de las tierras altas circundantes, los sumerios permanecieron relativamente aislados. Sus prácticas sociales también desempeñaron un papel clave. La patrilocalidad, costumbre según la cual las mujeres se trasladaban a la comunidad de su marido tras contraer matrimonio, garantizaba que los linajes masculinos permanecieran anclados en sus tierras ancestrales. A lo largo de generaciones, esta práctica reforzó la continuidad genética, especialmente en los linajes del cromosoma Y, que muestran una sorprendente homogeneidad entre los sumerios. La deriva genética masculina, impulsada por factores como la poligamia y las tasas de migración desiguales entre hombres y mujeres, amplificó aún más este carácter distintivo. Al mismo tiempo, los sumerios no estaban totalmente aislados del mundo. Sus marcadores genéticos revelan débiles rastros de ascendencia africana y sudasiática, prueba de contactos esporádicos con regiones lejanas. Estas sutiles influencias sugieren que, aunque los sumerios mantuvieron una fuerte identidad local, también formaron parte de las primeras redes de comercio e intercambio, que llegaron mucho más allá de Mesopotamia. Pero la genética por sí sola no puede explicar sus extraordinarios logros. Los sumerios fueron innovadores, crearon el primer sistema de escritura, formalizaron la religión y construyeron ciudades que se convirtieron en modelos para futuras civilizaciones. Estos avances sugieren una sociedad que no solo era estable, sino también muy adaptable, capaz de integrar nuevas ideas sin perder su identidad básica. Su aislamiento lingüístico refleja su singularidad genética. La lengua sumeria es una lengua aislada, sin parientes conocidos en ninguna familia lingüística. Esto es inusual, especialmente en una región tan diversa lingüísticamente como el antiguo Próximo Oriente. Es otro indicio de que los sumerios no eran una cultura mesopotámica más, sino algo totalmente distinto. Una civilización que surgió, prosperó y dejó su huella a su manera. ¿Por qué eran tan distintos los sumerios? Por una combinación de factores: su aislamiento geográfico, sus estructuras sociales y su capacidad para sintetizar influencias externas, manteniendo su propia identidad.
Su ADN refleja este delicado equilibrio, una civilización profundamente arraigada en su entorno, pero capaz de dar forma al mundo que la rodea. Los sumerios no solo fueron la primera gran civilización, sino una civilización aparte, cuyo legado genético sigue intrigándonos e inspirándonos hoy en día. La historia genética de los sumerios resulta aún más intrigante si la comparamos con poblaciones modernas. Un grupo que aparece a menudo en esta conversación es el de los árabes de las marismas del sur de Irak. Muchos investigadores creen que los árabes de las marismas, con sus estilos de vida tradicionales y su proximidad a los antiguos yacimientos sumerios, podrían ser los descendientes vivos más cercanos de los sumerios. Pero, ¿es realmente así? Los estudios genéticos revelan una fuerte conexión entre los árabes de las marismas y los sumerios, sobre todo en el cromosoma Y y el ADN mitocondrial. Al igual que los sumerios, los árabes de las marismas muestran un componente genético dominante de Oriente Próximo, con mínimas influencias del sur de Asia o África. Esta continuidad genética milenaria sugiere que los sumerios dejaron una huella duradera en las poblaciones de las marismas de Mesopotamia. Sin embargo, existe la idea errónea de que los árabes de las marismas, o los propios sumerios, eran un grupo extranjero que emigró a Mesopotamia tras la introducción del búfalo de agua y el cultivo del arroz. Esta teoría, popular en ciertas tradiciones, tiene poco apoyo en las pruebas genéticas, aunque hay rastros de influencia sudasiática en el acervo genético de la región. Son marginales y probablemente el resultado del comercio más que de una migración a gran escala. Los abrumadores datos genéticos apuntan a que los sumerios eran autóctonos, nativos de las tierras que habitaban. Otra idea errónea es que los sumerios podrían descender de poblaciones africanas, dados los débiles marcadores genéticos africanos hallados en su ADN materno. Pero estos marcadores son sutiles y reflejan la interconexión más amplia de las civilizaciones antiguas, más que un origen africano significativo de los sumerios. Es probable que la pequeña contribución africana se produjera a través de redes comerciales e intercambios culturales, lo que subraya aún más el papel de Mesopotamia como centro de la antigua conectividad. Las poblaciones modernas suelen buscar conexiones con los sumerios para reivindicar un legado compartido con una de las primeras grandes civilizaciones del mundo. Pero estas reivindicaciones se complican por la mezcla genética y cultural que se ha producido a lo largo de miles de años. Aunque los árabes de las marismas son los que más vínculos genéticos tienen con los sumerios, el acervo genético mesopotámico más amplio, compartido con poblaciones de Irak, Irán y la península arábiga también, contiene ecos de esta antigua herencia. En definitiva, la historia de los sumerios nos recuerda lo compleja e interconectada que es la historia de la humanidad. ¿Eran distintos? Sí, pero también participaban en las redes de comercio e intercambio que se extendían por todos los continentes. Su legado genético no es solo un indicador de su singularidad, sino un testimonio de la historia compartida de la humanidad, en la que incluso las civilizaciones más aisladas fueron moldeadas por el mundo que las rodeaba. A medida que descubrimos más cosas sobre los sumerios, es esencial separar los mitos de los hechos. Su ADN cuenta una historia de resistencia, adaptación y conexión. Una historia que sigue dando forma a los pueblos de Mesopotamia en la actualidad. El estudio del ADN sumerio no se limita a desentrañar el misterio de una antigua civilización.
abre una ventana a la historia más amplia de la humanidad, las migraciones y el surgimiento de sociedades complejas. Los sumerios, con su composición genética única, representan una pieza fundamental del rompecabezas, una civilización que tendió un puente entre el mundo prehistórico y el nacimiento de la vida urbana. Una de las revelaciones más sorprendentes de su ADN es la interacción entre estabilidad e intercambio. El perfil genético de los sumerios sugiere un pueblo profundamente arraigado en su entorno, con un componente dominante de Oriente Próximo e influencias externas limitadas. Esta estabilidad genética puede haber contribuido a su capacidad para desarrollar una cultura, una lengua y una identidad propias a lo largo de miles de años. Sin embargo, los débiles rastros de ascendencia africana, sudasiática e incluso oriental en su ADN nos recuerdan que ninguna civilización, por aislada que esté, existe en el vacío. Esta dualidad es lo que hace tan fascinantes a los sumerios. Su capacidad para mantener una identidad única a la vez que interactuaban con el resto del mundo antiguo refleja la dinámica de muchas otras civilizaciones posteriores. Desde los egipcios hasta el Valle del Indo, cada sociedad forjó su identidad mediante una mezcla de innovación local e influencia externa. Los sumerios también permiten comprender cómo las civilizaciones antiguas se adaptaron a su entorno. El sur de Mesopotamia era un paisaje difícil, un delta pantanoso propenso a las inundaciones. Sin embargo, los sumerios transformaron este entorno en un próspero centro urbano, construyendo sistemas de irrigación, zigurats y ciudades-estado, que se convirtieron en el modelo de la vida urbana. Su resistencia genética, combinada con su ingenio cultural, refleja la amplia capacidad humana para adaptarse y prosperar incluso en las condiciones más difíciles. Y lo que es más importante, el estudio del ADN sumerio nos obliga a replantearnos cómo surgen y desaparecen las civilizaciones. Los sumerios no desaparecieron de la noche a la mañana. Su cultura, su lengua y su legado genético se integraron en el amplio mosaico mesopotámico, mezclándose con las influencias acadia, babilónica y asiria a lo largo de los siglos. Este proceso de asimilación y transformación es un tema recurrente en la historia, que nos recuerda que las civilizaciones no desaparecen, sino que evolucionan. El ADN de los sumerios es más que una curiosidad científica. Es un puente para comprender el pasado. Nos habla de sus orígenes, sus interacciones y su resistencia. Pero también plantea nuevas preguntas. ¿Qué otros misterios esconde el ADN de las civilizaciones antiguas? ¿Cuántas historias olvidadas más podemos descubrir a través de la lente de la ciencia genética? A medida que seguimos descifrando el ADN de los pueblos antiguos, una cosa queda clara. Los sumerios no eran una anomalía. Formaban parte de un mundo más amplio e interconectado, un mundo que sigue dando forma a lo que somos hoy. Su historia nos recuerda que el pasado no es solo una serie de acontecimientos aislados, sino un tapiz de ingenio humano, adaptación y conexión. ¿Qué nos dice el ADN sumerio sobre las civilizaciones antiguas? Nos dice que la historia de la humanidad es mucho más rica y está más interconectada de lo que jamás hubiéramos imaginado, y que las respuestas a nuestros mayores interrogantes pueden estar aún por descubrir. La historia de los sumerios es un fascinante viaje a los orígenes de la civilización. Desde sus revolucionarios logros
Hasta los misterios que encierra su ADN son un testimonio de la capacidad de innovación y resistencia de la humanidad. Pero aunque hemos descubierto muchas cosas sobre ellos, todavía hay mucho que desconocemos. Su singularidad genética plantea interrogantes no solo sobre su identidad, sino sobre el mundo antiguo en su conjunto. Ahora te toca a ti. ¿Qué opina de los sumerios? ¿Fueron el resultado de una evolución aislada en Mesopotamia? ¿O fueron moldeados por migraciones y conexiones lejanas? ¿Podría su ADN esconder aún más secretos sobre los orígenes de la civilización humana? Comparte tus ideas en los comentarios. Nos encantaría conocer tus teorías. Si te ha gustado esta inmersión en los sumerios, des darle a me gusta a este vídeo y suscribirte a nuestro canal para ver más exploraciones de la historia antigua y la ciencia de vanguardia. Y asegúrate de pulsar la campana de notificación para no perderte ninguna actualización. Nos esperan muchas historias fascinantes. Los sumerios fueron la primera gran civilización, pero no la última. Su legado sigue inspirándonos y desafiándonos, recordándonos que el pasado es algo más que historia. Es la clave para entender quiénes somos hoy. Gracias por vernos y hasta la próxima. Sigamos explorando, cuestionando y descubriendo los misterios del mundo antiguo.